Gracias por continuar con nosotros. Y nos vamos derechito a la pregunta del día. Pastora Mónica Beltré. Reverendo Osvaldo Torres, ¿qué significa que las moscas muertas hacen dañar el perfume? Bueno, Eclesiastés 10:1 dice que las moscas muertas hacen dañar y heder el perfume del perfumista. En Israel, en Palestina, en tanto en el Medio como el Lejano Oriente, se hacían unos perfumes exóticos, unos perfumes épicos. Y cuando un perfume de eso costosísimo, por su buena calidad, le cayó una mosca, entonces, o sea, una mosca muerta, y si era vivo, pues se moría, y nadie compraba ese perfume. Pero no solo eso, sino que también que lo hacía cambiar en la dirección, que en vez de fragancia daba mal olor. Entonces ocurrían dos cosas: hacía heder y al mismo tiempo dañar, porque si día y el perfume para olor nadie lo va a comprar. Es un lenguaje simbólico. Las moscas muertas, está hablando de las malas acciones. Es decir, tú puedes tener una trayectoria, tú puedes tener una imagen, pero una mala acción puede dañar el concepto de que la gente tiene de ti. Por ejemplo, es como que tú digas, para mí ese hombre o esa mujer es tan serio, y resulta que luego cae preso porque tomó lo que no era de él. Yo sé que en eso hay discriminación. El que se roba un salchichón, un salami, le dicen ladrón. El que roba en el Estado, como muchos millones, oye, ¿cómo le llaman? Desfalcó al Estado. Hay discriminación hasta en el término. O cuello blanco. Ladrón de cuello blanco. Y eso ocurre cuando pequeñas cosas, por ejemplo en Proverbio, no recuerdo la cita, pero en Proverbio dice, el mismo autor, cazad las pequeñas zorras, porque echan a dañar la viña. Hay que hacer énfasis en esas pequeñas cosas, en toda la vida, en todo el quehacer de la vida. A un gran pintor se le preguntó que por qué una pintura en un lienzo cuesta, en algunas pinturas cuestan hasta $20, $50, y por qué otras pinturas cuestan $10 millones, $1 millón, varía. ¿Y por qué pueden costar suma millonaria? Y aquel genio de la pintura contestó, es que en los pequeños detalles hace la diferencia entre un gran pintor y un pintor común. En la vida lo que hace la diferencia siempre son los pequeños detalles. Así es que, aunque son pequeños, hay que prestarle atención, porque puede dañar el perfume del perfumista, hacerlo heder y dañarlo, o dañar la viña, como dice el mismo predicador, el mismo poeta, el mismo quien era rey, el mismo rey Salomón. Las malas cosas que son pequeñas. ¿Saben muchos matrimonios que te dicen, oye, qué sorpresa, tan buen hombre, tan buena mujer, ¿y cómo fue que lo dejó? Lo que pasa que hay muchas moscas muertas, y llega un momento que el perfume explota, el olor
y entonces el perfume se daña. Se van acumulando muchas cositas y esas cositas se convierten en cosotas. Por ejemplo, los grandes océanos están compuestos de billones de gotitas de agua. Las grandes playas o grandes desiertos son billones de arena, de pequeñas arenitas. Considere lo que he dicho y el Señor del entendimiento en todo. Vamos a la autopresentación. Vamos a comenzar con Melania para que después de sus largas vacaciones, la pastora Mónica Beltré, esperamos que algún día pueda decir, le pagamos las vacaciones. Y no es tirando puya. Que Mónica, bueno, pues después de saludar y decir lo que vaya a decir, pues entonces ella misma está introduciendo el tema central de hoy. Melania, pastora Melania. Bendiciones para todos en esta maravillosa hora. Mi nombre es Melania Morales de Rodríguez y te invitamos a que le dé me gusta a esta programación y que la comparta con tus amigos, con tus familiares, ahí en el trabajo donde está, para que todos sean bendecidos. Así que dale a compartir. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, esperando en el Señor que sean bendecidos en este hermoso día. Así es que no te muevas de ahí, porque yo sé que cada palabra, cada tema va a ser de edificación para cada uno de nosotros. Mira lo seria que está Mónica, Osvaldo. Ay, Tú la tienes ahí arrinconada. hasta me siento extraña. Me siento extraña, como que no estoy de aquí. Un mes y pico. Un mes casi de Con semana. tanta puya. Pero, en 40 días se destruyó el universo de la Tierra, el planeta Tierra. 40 días de diluvio. Ay, Dios Y fueron casi 40 días, Melania. Imagínate. No más. Un mes y 2 semanas es más de 40 días. Es calculadito que te lo tienen. Ay, santo, bueno, nada, muchas Te amamos. bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios después de unas vacaciones muy largas, edificando y haciendo el trabajo del Señor. Y de verdad que fue muchas experiencias que vivimos allá, rescatando muchas vidas y llevando el mensaje a los lugares que el Señor le agrada. Y también le damos gracias al Señor que nos dio la oportunidad de regresar de nuevo. A veces tenemos ciertas luchas, pero hay que humillarse delante de Dios y obedecerle al Señor. Así es que estamos de regreso, gloria a Jesús. Y vamos a hablar de un tema que nos va a edificar a todo. El tema es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Dice que es un miedo que se siente al considerar que algo, gloria a Dios, perjudicial o negativo ocurre o haya ocurrido. El temor es más que un procedimiento físico. El temor de Dios es un miedo reverencial, respeto que un cristiano debe tener a Dios. Gloria a Dios. Y es uno de los dones del Espíritu Santo. Hablar de temor de Dios es algo muy profundo, algo que lo vivimos cada momento y cada segundo, cuando entendemos que dice la palabra del Señor, que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Lo único que hace conservar la creencia de un cristiano a través de la palabra del Señor es el temor de Dios. Pero cuando el temor de Dios suele salir de nosotros los seres humanos, ya es un problema, porque ya la persona se convierte en una persona irreverente, ya no tiene ese temor para caminar conforme a la palabra de Dios. Pero hay algo que nos da una seguridad y garantía a cada uno de nosotros, es que si el temor de Dios está en nosotros, aun cuando fuésemos a hacer algo incorrecto, ese temor nos grita, ese temor nos confronta a cada uno de nosotros. Y gracias al Señor que por ese temor que Dios pone en los corazones de nosotros los seres humanos, nos mantiene a nosotros siempre de pie y nos da a entender, gloria al Señor, que la presencia de Dios, su omnisciencia, su omnipotencia, su omnisciencia, entendemos que eres el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Dios está en toda parte y por eso Dios demanda de cada uno de nosotros que mantengamos siempre ese temor conservado a través de su palabra. Un hombre y una mujer que profesan la palabra del Señor, lo primero que debemos de mantener es ese temor reverenciado a través de su palabra para guiarnos siempre a través del Espíritu Santo. Osvaldo.
hay que diferenciar entre miedo y temor. Cuando hablamos de miedo, la gente pues a veces lo mezcla. Dios quiere que tengamos el temor, no el miedo. Y si es miedo, que también sea reverencial, que cae en temor. Porque todos los extremos son malos. Y cuando nosotros pensamos en el temor al Señor, dijo uno de los teólogos más influyentes de este siglo, le preguntaron cuál es el principal problema de la iglesia de este tiempo. Y él dijo, el desconocimiento de Dios. Haga bien, no el desconocimiento sobre Dios, que eso es información de Dios, o sea, de conocer a Dios, de intimar con Dios. Y verdaderamente, ese es, yo lo creo, si la gente conociera a Dios, fuera más reverente, no solo en el templo, fuera del templo. Si las personas conocieran más a Dios, su vida nunca más sería la misma. No que serían perfectos, pero no pueden actuar igual, no pueden permanecer igual frente a muchas cosas. Y tener temor de Dios es cuando hay que tener el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo morando, hay que haberse convertido, hay que haber recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Si no, está muerto en tus delitos y pecados y no conoce el Espíritu, y por eso un muerto no sabe lo que está bien y lo que está mal. O sea, por eso puede actuar como actúa, pero el que está vivo siente, ya sea para bien, ya sea para mal. Melania. Así es, como dice la pastora Mónica, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué el principio de la sabiduría? Porque una persona que le teme a Jehová va a hacer las cosas como se deben hacer, va a caminar en obediencia, va a vivir en obediencia, va a vivir bajo la guianza del Señor. Y muchas veces confundimos el temor a Dios con miedo. A Dios no se le tiene miedo. Miedo es lo que te acorrala, lo que te atormenta. El temor a Jehová viene por amor. Ese amor que nosotros sentimos por Él nos hace temerle, que es lo mismo que respetarle. Cuando nosotros respetamos a Dios como lo que Él es, por su grandeza, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo, pues nosotros vamos a poder tener una vida de éxito. Marlenis. Amén. Y mira lo que dice la palabra en 2 de Corintios 7:1. Padre, Hijo y Espíritu Santo dice: así es que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que el temor de Dios te santifica, te limpia, te purifica, como decía la hermana Melania. Lo más lindo es cuando una persona tiene temor de Dios. Muchas veces nosotros podemos hacer cosas y estamos en ese momento para hacerla, y ese temor de Dios nos atrapa, y ya nosotros sabemos que no está en agrado en el Señor. ¿Qué te quiero dejar dicho? Que el temor del Señor no sea parte de tu vida, que ese temor siempre se mantenga, porque eso es lo que te va a guardar, que tú andes en integridad, que tú andes en santidad, bajo los caminos y la perfección del Señor. Osvaldo. Vamos a la pausa musical, retornamos en breve. Continuamos con el tema, el temor de Dios, Pastora Mónica. Gloria a Dios. Hablar del temor de Dios es algo que nos lleva a nosotros a una profundidad interna. Pienso que el temor de Dios es algo semejante a esa persona que muchas veces la conciencia le grita. Ejemplo, una persona podría matar a alguien
y esa persona puede escaparse del país, ocultarse en un lugar, vamos a decir en el sur, un lugar muy lejano. Se puede ir a un monte, a donde quiera que esté, pero la conciencia no lo va a dejar en paz, vive en un tormento que muchas veces ellos tienen que entregarse porque no le queda de otra, porque entienden que van a ser perseguidos, van a ser azotados donde quiera que ellos estén. Asimismo, cuando tenemos el temor de Dios, ese temor de Dios muchas veces nos confronta a nosotros, nos retrata para no fallarle al Señor, para no pecar, para no caer en el engaño, en la mentira, y creo que eso es más que la reserva perfecta que nosotros podemos tener como cristianos, mantener siempre ese temor de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que el verdadero amor de Dios echa fuera el temor, porque también hay un temor que no viene de Dios, que es un temor que viene del enemigo, que viene para infundir pánico, pero el temor de Dios es algo real, que nos asegura a nosotros y nos da la garantía de que Dios está con nosotros, y por eso entendemos que hoy por hoy de las personas que le servimos al Señor todavía queda un remanente temeroso de Dios, personas que se apartan, que se guardan, que se consagran, y esas personas, aunque tal vez de repente sean tentados por el enemigo, para que ellos puedan caer o fallarle al Señor, ellos mejor lloran, se meten en ayuno, toman oración y buscan la forma de mantener siempre esa reserva, porque entendemos que ante todo está el Señor. Pero a medida de que el hombre va perdiendo el temor de Dios, por eso es que la persona empieza a fallarle al Señor, y ya al principio, cuando una persona puede sentir que tal vez le falla a Dios, se siente como tan mal, se siente muy avergonzado, y tal vez hizo el intento de querer fallarle y a lo mejor medio se dejó engañar, pero vuelve y se arrepiente. Pero ya cuando ese temor se va perdiendo y perdiendo, ya esa gente tendrán a una vida tan natural que ya ellos pecan, y para ellos eso es como un hobby, viven muy normal y eso no le hace nada. Y ahí cuando ya la gente pierde el temor de una manera tan grande, que por eso muchos terminan apartados de Dios, descarriados del Señor, y para reconciliar de nuevo eso, tendrían que hacer la oración de nuevo otra vez, arrepentirse otra vez de sus pecados o de la falta que han tenido con Dios. Así que yo te aconsejo que ante todo mantén ese temor de Dios, que aunque la conciencia te grite, pero guardado para Cristo. Melania. Así es. Dale a compartir, que alguien necesita escuchar esta palabra. Cuando María concibió del Espíritu Santo y la noticia fue dada a José, José decidió dejar a María en lo secreto para que no hablasen mal de él, pero el Espíritu Santo se le apareció en sueño y le dijo: no dejes a María, porque lo que hay dentro de ella es mi fruto. José tuvo que obedecer. Él tenía vergüenza de lo que pudieran decir en el pueblo chiquito, infierno grande. Él iba a estar en la boca de todo el mundo. Mira, cómo es que anda con esta mujer embarazada, y burlándose de que del Espíritu Santo. Pero el temor a Jehová lo llevó a obedecer y a enfrentar al pueblo que lo juzgaba y que lo condenaba. Ese es el mismo temor que tú debes tener cuando vas a tomar una decisión. ¿Le agrada esto a Dios? ¿Estoy yo bajo el favor y la gracia del Señor en esta decisión que voy a tomar? Y no importa donde el Señor te mande, donde Él te envíe, ese temor a Él, esa obediencia, ese respeto te va a llevar a decir: heme aquí, envíame a mí. Así es. Y bueno, aquí tenemos como siempre un grupo de hermanos escribiendo. El pastor Elvis Belén siempre ahí con nosotros desde Santo Domingo. Marlene. Así es, una persona que tiene temor siempre dirigida por el Señor. Nos damos cuenta que personas que no tienen temor son personas desenfrenadas, son personas que andan bajo su voluntad, son personas que andan haciendo cosas que no son de agrado al Señor. Pero cuando tú tienes temor de Dios, tú sabes por dónde va a caminar, tú eres dirigida por el Señor, tú no andas haciendo cualquier cosa. Y podemos ver a José. José se vio con la tentación ahí mismo, con la esposa de Potifar.
y él rechazó. ¿Por qué? Porque había temor, porque cuando hay temor tú puedes tener la tentación ahí mismo al lado y tú la rechazas, porque es que el temor de Dios te hace quebrantar y tú tienes que alejar cosas que no son de agrado al Señor. Amén. No te apartes del temor del Señor. Si tú lo has perdido, dile al Señor que ese temor vuelva a tu vida para que tu vida pueda ser transformada. Osvaldo. Gloria a Dios. En el reino de Dios, aquí hay que verlo, los misterios del reino a través del Espíritu. Aquí el fuerte es el débil, diga el débil fuerte soy. Aquí el que gana la vida es el que la pierde. Y se parece como contradictorio. Alguien dijo, el reino de Dios es el reino de las contradicciones. Para los razonamientos es el reino de las contradicciones. Y en el reino de Dios, acá no se trata de ti. Dice que nosotros hemos recibido, somos el recipiente, dice que estamos en Dios, espíritu de amor, de valentía y de dominio propio. Valentía, donde ese temor lo produce el Señor, que no es un temor de miedo, es un temor de vivir para Él, agradarle a Él. Cuando alguien, le decía a la pastora Melania, cuando alguien dice Dios me dijo sin Dios decir, está blasfemando. Cuando alguien dice Dios no dijo, diciendo Dios, está blasfemando. Cuando alguien blasfemar, cuando busca la etimología de esta palabra, la única que es específica y la única blasfemia no se perdona es del Espíritu Santo. Pero la blasfemia a Dios y a Jesucristo la hacemos constantemente. Hay personas que tienen a Jesús como un chofer, como un Uber. Venga, dale más rápido, párese, lleve a otra parte, párese aquí. Ahora mismo. Porque está pagando un dinero. Pero Dios no es así, Dios no es tu chofer. Dios no es tu chofer. En el reino secular, la gente grande son a quienes les sirven. En el reino de Dios, los grandes son los que sirven. Amén. El reino es pura contradicción. Entonces él dice, pero ¿por qué el temor de Dios? Si voy a hacer, y todo esto para llegar acá, ese recorrido. ¿Y por qué entonces temor? Porque no es temor de miedo, es de reverencia, de Amén. respeto. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? ¿Usted quiere ser sabio? Témale a Dios. Amén. Vamos a la pausa, retornamos con más. Final, la Biblia. Bien, continuamos con este tema tan interesante, el temor de Dios. Mónica. Gloria a Dios. Muchas veces cuando andamos con ese temor del Señor, es algo que lo podemos presenciar en todo momento. Ejemplo, muchas veces cuando vienen ofertas que no son del plan de Dios, hay una conciencia que nos grita dentro de nosotros porque entendemos que ahí Dios no está de acuerdo. Muchas veces podemos medir el temor de Dios en nuestra vida en diferentes circunstancias que nos presenta vivir a todos nosotros como seres humanos, y de repente empezamos a tener una batalla en nuestro interior y en la mente tenemos un pleito ahí, si no, si lo hago, si qué o si aquello. Es algo terrible, pero eso es maravilloso porque al final cuando logramos rebasar esa batalla y esas ofertas y esa tentación que el enemigo quiere traer a nuestra vida, descubrimos que somos fuertes ante cualquier debilidades. Entonces, en medio de esas debilidades que muchas veces somos azotados, todos nosotros cristianos y no cristianos somos tentados, somos atacados por el enemigo, pero esa es la evidencia que Dios nos ha permitido vivir a nosotros a través del Espíritu Santo para vivir bajo ese temor que nos mantenga a nosotros en el cuidado de Dios. Melania. Así es, y el temor al Señor consiste en nosotros someter nuestra voluntad
nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestra alma, someter todo lo que somos a Él, rendirnos completamente a Él, a que sea Él quien nos guíe y quien nos dirija. Una persona que camina con el temor de Jehová, todo le saldrá bien, todo lo que emprenda le irá bien, será como árbol plantado junto a aguas que se mueve y que su hoja nunca cae. Ahí te lleva el temor a Jehová, un árbol fuerte, firme y que siempre florece. Marlene. Así es, y yo recuerdo que en una reunión de danza allá nuestra líder siempre nos ha hablado sobre el temor de Dios, y yo recuerdo que un día ella nos dijo que ella fue a una fiesta de un colegio, fue a una actividad del colegio. Usted sabe que muchas veces, aunque uno es cristiano, pero si te invitan de un colegio, muchas veces como que sugestionan a uno sobre la nota, que si tú no vas, que la nota, y dice ella que ella fue y se sentó, y ella veía a todo el mundo con su chercha y su bailadera, y dice ella que ella estaba parada, y le dice, y ella escuchó esa voz cuando el Señor le dijo, mira a todo el mundo, pero tú no eres del montón. Y dice ella, tú no eres del montón. Y dice ella que ella se fue y se sentó a una silla y se fajó a llorar. ¿Por qué? Porque eso es el temor de Dios. Y dice ella que ella escuchó esa voz clarito y le dijo, puedes mirar, pero tú no eres del montón. Quiere decir que cuando tú eres preservado para el Señor, tú no te vas a contaminar, que ese temor de Jehová no se apague, que ese temor de Jehová no se quite de tu vida, sino que tú siempre permanezcas bajo ese temor, porque ese temor de Jehová te va a preservar de muchas cosas, Osvaldo. El temor de Dios, eso es una clave para saber si eres salvo o no. Si tú pecas y tú no sientes remordimiento, hay quienes dicen que Dios persigue a través de la conciencia y no te deja dormir, te quita el sueño, te quita el apetito, te quita el deseo de disfrutar de la vida. Cuando se va, como dijo David, se me fue el gozo de la salvación. Ahora, no solo se te va el gozo, se te va con el gozo, juntamente con el gozo, también pierde muchas cosas. Y por eso, usted que está ahí viéndonos, que siente que nada es nada y que todo es todo, alguno está bien. Y el Señor te está llamando y Él te está diciendo, en una llamada íntima, Él te dice, ven, toma de mi copa. Y el Señor quiere darte de su copa porque tú no eres su amante, tú eres su esposa. Sea hombre o mujer, y este es un momento oportuno para que te acerque al Señor con temor y temblor. Y aquí temor y temblor, no de un miedo, sino de una reverencia, porque se trata de quien tú estás frente, y no de cualquier cosa. Es frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Calle delante de Él toda la tierra, dice Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo. La gente cree que en la iglesia pone el trono en el templo. No, Él está en su trono. ¿Y sabe lo que significa? Que aunque tú estés en la calle, en la universidad, en el trabajo, que sea reverente. Hay gente que son reverentes en el templo y fuera del templo no, porque ellos creen que Jehová está ahí. No, cuando dice, porque si no, no dijera toda la tierra, dijera el grupito que está ahí. Jehová está en su santo templo. En los originales, Melania dice, Jehová está en su trono. Calle delante de Él toda la tierra. Pastora Mónica, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra del Señor en Proverbios 22:4. Riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor a Jehová. Gloria al Señor Jesús. Lo más lindo es nosotros estar sujetos a la voluntad de Dios,
una mujer y un hombre que caminan temerosamente delante del Señor. El Señor mismo se encarga de guardarnos y de santificarnos a través de la palabra. Si en este momento tú sientes que estás teniendo una batalla fuertemente en tu interior, aprende a discernir bien qué es lo que te está atacando fuertemente, si es el temor del enemigo o si es el temor de Dios. Cuando le preguntes al Señor que te dé ese discernimiento en el espíritu, va a poder separar una cosa de la otra. El temor del enemigo viene para arruinar y destruir, pero el de Dios viene para edificar y bendecir. Osvaldo. Vamos a orar, nos queda un minuto. Melania, ora por personas para que el temor de Dios vuelva a los púlpitos, vuelva a los hogares, vuelva a los matrimonios, vuelva al noviazgo, vuelva a la familia, el temor de Dios. Amén. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. En esta hora, Señor, te pedimos, oh Dios mío, que tu temor, que el respeto y la reverencia a ti sea establecida en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, Dios mío. Gloria a Jesús. Que este año 2020, Señor, salgamos aprobados, salgamos sellados, Señor, nombre de Jesús. porque hemos pasado la prueba y por el temor que te tenemos, Señor, hemos salido, tú nos has sacado airoso de este año, Señor, y nos ha mantenido de pie. Ayúdanos, Señor, a seguir firme, porque solo creyendo en ti, solo temiéndote a ti, solo sirviéndote a ti, podemos seguir adelante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, el tiempo para más, así que cojamos cuadre, porque vamos a la despedida. La dictadura del tiempo. Ven, Melanie, ponte los lentes, Melanie, para que veas qué linda tú eres con lentes. Vamos a ver. Aquí es Lía. Ella es Mónica Bertrán. Marlene Rodríguez. Melania Morales de Rodríguez. Y yo soy Osvaldo, mi apellido es Torres, y estamos Bendecidos prosperados. y en victoria. Cristo es como el melao, Que si lo pruebas, se queda pegado, pegado, pegado. Shalom, shalom, shalom.